Así que arrancamos. Bueno, nuevamente muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro 13º charla virtual de Minutos de Experiencia. Yo sé, para quienes nos han dicho de que por qué sábados, por qué normalmente son los domingos, sí, efectivamente. Bueno, primero es que muchas veces depende de la disponibilidad del especialista, del ponente, y segundo, también queremos ver un poco qué tanto impacto tiene el hacer la charla el día sábado y el día domingo. Se hizo, por ende, la publicación ya con bastante anticipación. Directamente decía que era el día sábado. En ese sentido, entonces, procedemos con la charla virtual. En este día nos acompaña un especialista en lo que es paneles fotovoltaicos, energía solar, un tema muy interesante que ya anteriormente nos estaban pidiendo bastante. Por ende, hemos contactado a uno de los mejores referentes que hemos sondeado el mercado y todas las referencias nos inclinaban a su persona. Bienvenido, Rolando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas ¿Cómo tardes. estás? Oye, todo un Primeramente, gusto estar aquí, Rolando, ¿ah? perfecto. Primeramente, agradecer nuevamente tu disponibilidad. Realmente hemos contactado contigo ya hace varios meses, pero has estado full, has estado de viaje, editando Ujú. ponencias. Agradecemos el tiempo que te das y bienvenidos a Minuto de Experiencia, por favor. Cuéntanos. No, gracias a ustedes por el espacio. De verdad, todo un privilegio poder compartir aquí un poco con usted de este tema, ¿no? Interesante. Interesante el tema de los sistemas fotovoltaicos, de que en el Perú, pues, de repente en la parte de electrificación rural sí está un poco más desplegado, pero en la parte urbana, la parte industrial, comercial, es eso lo que nos falta conocer un poco, ¿no? Entonces, por eso viene esta charla, sistemas fotovoltaicos conectados a red, que es lo que hay hoy en día en el Perú, ¿no? Comenzamos, ¿no, Fernando? Sí, ¿Sí? adelante, por Ah, favor. perfecto, perfecto, muchas gracias. Bien, entonces para todos los que nos están oyendo, yo soy Rolando Garay Salazar, sí, me presento brevemente para que me conozcan. Yo soy un profesional que viene de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica, estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería, y desde que salí de la universidad y antes me dediqué mucho a lo que eran los sistemas fotovoltaicos. ¿Sí? Entonces actualmente ya cuento con un poco más de 5 años de experiencia desarrollando proyectos para diversas identidades, industrias, sectores, etcétera. Laboro como desarrollador de negocios en la empresa Canal Energía y básicamente me encargo un poco de lo que es masificar los sistemas fotovoltaicos, buscar cómo pueden implementarse en la mayor cantidad de lugares posibles. Sí, ese es un poco de lo que yo hago. Pero me enfoco mucho en lo que es industrias, comercios, viviendas. Y aparte tengo un emprendimiento propio que es la plataforma Solar Training Lab, donde buscamos difundir junto a un grupo de profesionales, grandes colegas y amigos míos, la enseñanza pues teórica, práctica y aplicativa de los proyectos de energías renovables. Sí, ese es un pequeño extracto sobre mí. Entonces, ahora sí vayamos al tema del día de hoy. Los sistemas fotovoltaicos conectados a red. Y yo quiero empezar este pequeño espacio con una pregunta muy interesante. ¿Ustedes sabían que la planta solar más grande del Perú, la planta Rubí, los paneles fotovoltaicos con las cuales cuenta son paneles de 320 watts? Sí, esta planta, para los que no saben, empezó a operar en el Perú en el año 2018. Hace 2 años, solo 2 años. Pero ¿por qué planteo esta pregunta? Pues porque en la actualidad tenemos algo interesante. En la actualidad, el año 2020, nosotros tenemos que los paneles fotovoltaicos del mismo tamaño alcanzan potencias superiores. Comparen, ahora estamos llegando a los 470 watts. Estamos hablando más o menos de un incremento del 50% en la eficiencia de los paneles solares. 50% en solo un par de años. Imagínense todo lo que ha tenido que suceder a nivel de desarrollo, innovación y tecnología para alcanzar este gran avance. Entonces, es interesante lo que sucede con la energía solar. A los profesionales que estamos metidos en el rubro incluso nos cuesta seguirle los pasos, pero estamos ahí dando el mayor esfuerzo posible y siempre actualizándonos para que los proyectos se ejecuten de la forma más óptima y con los mejores recursos que tiene el mercado. Entonces,
les quiero hablar un poco de la tecnología, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos en cuanto a sistemas conectados a red? Haremos un repaso de cuáles son sus componentes, los avances, y terminaremos con un despliegue de lo que es los proyectos fotovoltaicos que ya están operando en Perú, algunos de los principales, ¿sí? Porque si bien conocemos de repente las plantas grandes como la planta Rubí, la planta Intipampa, nos queremos ir un poco más al sector industrial privado, ¿sí? De esos proyectos que de repente no son tan conocidos. Entonces, empecemos con un punto muy importante, el recurso solar. El sol, como sabemos, es el combustible. Los rayos solares ingresan a los módulos fotovoltaicos y estos los transforman en energía eléctrica. Entonces, si no hay sol, no tenemos producción de energía fotovoltaica. Pero si hay sol, tenemos y mucho, ¿sí? Perú es privilegiado porque tenemos la parte sierra sur del Perú, que cuenta con un recurso excelente. Y tenemos también pues zona costa, de repente costa norte, costa centro del Perú, que también tiene un recurso elevado. En la figura que están viendo, la franja más oscura, que pertenece precisamente a Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, son los lugares que mayor radiación tienen en el Perú. Y específicamente Moquegua, Tacna y Arequipa son las zonas que mayor recurso tienen en el mundo. ¿Sí? Una de las zonas con más recurso en el mundo. Entonces, somos privilegiados en recurso positivo, así es. Pero ¿lo aprovechamos totalmente? Eso es lo que vamos a descubrir ahora. Y pues a nivel mundial tenemos, como les decía, que el Perú es privilegiado y compárenlo con todo el mundo. Las franjas más oscuras están en África, gran parte en Australia, y la otra parte está en el sur de Perú y en el norte de Chile. ¿Cómo es que nosotros conocemos toda esta información? Pues gracias a plataformas, bases de datos que nos dan esta información muy exacta, muy actualizada de cómo se desempeña el recurso solar en el mundo. Algunas plataformas que ya son conocidas y empleadas para los proyectos, pues una de ellas es SolarGIS, la que figura en la imagen, y otras dos son Meteonor y la fuente de datos de la NASA. Son tres muy empleadas para estos proyectos. Ahora hablemos de cómo evolucionaron los costos, porque si bien al inicio hemos visto de que la eficiencia ha aumentado tecnológicamente, ¿cómo ha impactado ese aumento en los costos? Los costos han incrementado, se han reducido, y si se han reducido, ¿qué tanto se han reducido? Y aquí tenemos una gráfica que nos indica, por ejemplo, el precio de los módulos fotovoltaicos, pero un precio por watt, ¿sí? Un precio unitario por watt. Entonces, miren bien esta gráfica, nos dice que en el año 2010, más o menos los precios de los módulos estaban por los $3 el watt. $3. Y hacia el año 2020, 10 años después, estos precios ya caen a más o menos a $0.2 el watt. 0.2. Estamos hablando de una reducción del 90% en solo 10 años. 90% de reducción de precio de los módulos fotovoltaicos. Y esto ha hecho de que la tecnología fotovoltaica sea la que una bajada más acelerada tenga respecto a las otras energías renovables. ¿Ok? Entonces tenemos una siguiente gráfica, que esta ya es una gráfica por proyecto, ¿sí? Porque los proyectos fotovoltaicos no son solo los módulos, sino tienen otros componentes como los inversores, las estructuras, la mano de obra y todo. Entonces nos muestra aquí de que en el año 2010 cada kilowatt instalado valía $4.7, perdón, $4.700. En el año 2019, 9 años después, esos precios bajaron 78%. En solo 9 años. En el año 2020 siguen bajando todavía. Entonces, para que se den una idea, ¿no? En solo 10 años había una reducción entre el 80 y el 90% de precios. Y entonces, uno de los principales retos que tenía la tecnología era pues de que muchos decían de que los precios no eran accesibles.
ustedes ya se están dando cuenta con estas gráficas de que los precios ya son accesibles por esa increíble bajada que han tenido. Ahora, de aquí a unos 3, 4, 5 años, esa bajada va a continuar, no se va a detener, porque es una tendencia que nosotros la vemos todos los meses. Sí, el mes anterior esto estaba en 995, hoy está de repente en 900, el siguiente mes estará en 850. Así es como nosotros lo vemos. Y Rolando, hola, Sí, te escucho. tenemos una consulta. Me preguntan, ¿qué fueron A los ver. principales motivos por los cuales bajó el costo de de la energía producida, ¿no? Puede ser por la masificación de la producción en masa Ujú. o por el avance de la tecnología, o tú crees que es una integración de ambos. Ya, lo que pasa es que aquí aplica una ley muy clásica de la economía. Si tú tienes un aumento en la demanda, eh, tu oferta, tu oferta, los precios que te ofrece de tu oferta van a bajar. Entonces, precisamente pasa esto. En todo el mundo, los proyectos fotovoltaicos han aumentado aceleradamente. Entonces, número uno, los fabricantes han tenido que fabricar más cantidad, es decir, han conseguido precios más competitivos. Y número dos, han entrado más fabricantes al mercado. Y si entran más fabricantes al mercado, también viene un tema de competencia de precios. Entonces, todo eso hace que los módulos, la producción de los mismos baje increíblemente. A eso se va principalmente esta bajada de precios. Perfecto, perfecto. Ujú. Continúo. Dale, dale. Y aquí ya tenemos un dato más interesante, ¿no? Este es un precio de energía. ¿Por qué es un precio de energía? Porque toda planta de generación eléctrica tenemos de que no solo nos cuesta la inversión en la planta, en los componentes, sino también tenemos que sacar cuál va a ser el costo de producir una unidad de energía eh, con esa planta de generación eléctrica. ¿Cómo se compara esto? ¿Cómo se saca este costo? Pues analizando la inversión y los gastos de operación y mantenimiento en toda la vida útil de la planta, ¿no? Y tenemos de que en la energía fotovoltaica el récord del precio más bajo de energía fue de $13.2 el megawatt hora. Este precio se dio en una subasta pública en Portugal hace solo 2 meses, ¿sí? Solo 2 meses. Y tenemos unos récords anteriores que se dio en abril de este año y en enero. Ahí están los precios referenciales. Esto yo lo puse porque me pareció muy interesante el hecho de que cada 2 o 3 meses haya esta bajada de precio, ¿no? O imposición de récords. Entonces yo digo, tan rápido avanza la tecnología de que cada año tiene que actualizarse cada 3 o 4 veces los indicadores económicos e incluso tecnológicos de cómo vemos la eficiencia, la potencia de los módulos, etcétera. Entonces, para que se den una idea, ¿no? Y aquí hay un pequeño video, lo voy a poner play y le voy comentando. Este video indica un avance desde el año 2010 de cómo los países fueron aumentando su potencia instalada en energía fotovoltaica. Y ustedes se darán cuenta que al inicio está liderando Alemania e Italia, ¿no? Entonces Estados Unidos también ahí compitiendo, Japón, pero en el año 2014 empiezan los chinos a masificarse. Y miren el crecimiento que se origina a partir de ese año. China fue el país que más crecimiento ha tenido en la última década y pues actualmente ya es prácticamente imposible competir contra ellos. Esto provocó de que muchos fabricantes mundiales de paneles, alemanes, norteamericanos y japoneses incluso, tuviesen que cerrar sus plantas de producción porque ya no había forma de competir con la mano de obra barata de China, con la masificación en masa que tenían los chinos. Entonces, actualmente esto también ha llevado a que el 85% de la producción mundial de los paneles solares sea de China. Y solo estamos hablando de los paneles, ¿ah?
Si nos referimos a los otros componentes, como los inversores, probablemente China también alcance valores así altísimos. Entonces, hoy en día es el líder absoluto China. China prácticamente tiene una potencia instalada de 20 gigawatts de energía solar, para dar un ejemplo. 20 gigawatts. Eso es mucho más del doble, no, es casi el doble de toda la potencia eléctrica que tiene el Perú en todas sus plantas instaladas. Esa es una pequeña idea. Y acá hay un dato más. Esto es una proyección. En el año 2019, en el mundo se instalaron 578 gigawatts de tecnología fotovoltaica. Este es un valor acumulado. Para el año 2024, según los pronósticos conservadores, se estima de que esa potencia se triplicaría. Dense una idea. En solo, desde que se empezó a desplegar la tecnología en los años 90 hasta el año 2019, son 30 años, y en solo 5 años vamos a triplicar esa capacidad instalada. Imagínense. Entonces ya tenemos más claro cuál va a ser el panorama con la tecnología, ¿no? Va a seguir aumentando a un ritmo vertiginoso. Ahora vayamos con el tema de las mejoras en cuanto a tecnología. Los sistemas fotovoltaicos conectados a red son, a diferencia de los sistemas aislados con baterías, sistemas que tienen menos componentes. ¿Cuáles son estos componentes? Pues básicamente son 3. El número 1 son los módulos fotovoltaicos para generar la electricidad. El número 2 es los inversores. Y el número 3 es un sistema de gestión de energía. Un sistema de gestión de energía que puede ser un sistema de medición de energía también. Medición inteligente. Yo necesito estos 3 componentes para echar a andar un sistema fotovoltaico de conexión a red. Ah, pero aquí hay un cuarto componente. El cuarto componente es la misma red eléctrica. Si yo no tengo una red eléctrica disponible, yo no puedo conectar un sistema, como su nombre lo dice, de conexión a red. Entonces, es importante conocer estos elementos, ¿sí? Los sistemas conectados a red aquí en el Perú más o menos empiezan a instalarse en el 2009, 2010, los primeros, ¿ah? Entonces estamos hablando de recién de una década de desarrollo. No es mucho, no es mucho. Por eso de repente también no es tan conocido como los sistemas con baterías. Esos que se instalan en zonas rurales, para electrificación rural. Entonces, entiéndase la diferencia. Pero los sistemas de conexión a red han pasado pues de ser de ser sistemas con 3 elementos a convertirse en sistemas también más elaborados, ¿no? Que de repente incluyen estaciones de medición, tecnologías diversas, varios inversores, análisis de datos, de repente también un tema de comunicaciones. Entonces es una complejidad que nosotros la experimentamos y vamos aprendiendo también de acorde a los países más desarrollados para tratar pues siempre de poner los mejores sistemas en cuanto se trate de Perú, ¿no? Y aquí hay unos ejemplos. Aquí hay unos ejemplos. Se dan cuenta de que esto más o menos está ligado al tema industrial, al tema comercial. Son sistemas mucho más grandes, en algunos casos de varios cientos de paneles. Y como verán, pues están llenos de paneles el techo superior izquierdo. Y estos paneles están horizontales, ¿no? Y hago esa acotación porque es muy común de que las personas o estudiosos del tema digan de que los paneles siempre se ponen inclinados. Y eso es parcialmente correcto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando los ponemos horizontales, de repente por un tema de estética, por un tema de distribución, un tema de acomodarse al techo, no se pierde mucha energía comparado a un panel inclinado. Es totalmente válido hacerlo así. Incluso se tiene el aprovechamiento de que entran mucho más paneles
y por lo tanto yo tengo más posibilidad de producir más energía. Entonces es algo que debemos siempre tomar en cuenta. Y las dos imágenes inferiores derechas muestran lo que son los inversores. Estos inversores pues ya han pasado de repente de ponerse en cuarto de equipos, adosados a pared, para también ponerse sobre el mismo piso del techo y en algunos casos sobre superficies o estructuras metálicas que los puedan soportar. ¿Sí? Es una innovación que también ha sucedido. Como dato importante estoy poniendo de que estos sistemas llegan hasta los 500 kilowatts. ¿Pero por qué? Lo pongo más que todo por una definición legal. La ley de concesiones eléctricas, una ley que se aplica en Perú, nos dice de que los sistemas de generación con energías renovables de hasta 500 kilowatts no necesitan permiso de ninguna entidad regulatoria, ya sea los INERMIN, el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, es por eso que hay algunas plantas en el Perú, pero que están limitadas por esa capacidad, ¿no? Hasta los 500 kilowatts. Y aquí hay una gráfica de cómo ha aumentado la eficiencia en las celdas. La eficiencia en las celdas. Justo lo que les comentaba al inicio, ¿no? Hace algunos años atrás, la eficiencia de las celdas era baja. Hoy también ha aumentado esa capacidad, esa mejora. Y se tiene pues actualmente de que hay módulos con 22.6% de eficiencia. Estamos hablando específicamente de módulos monocristalinos, ¿sí? Ustedes dirán, pero esta eficiencia es muy baja. Ya, pero es que ahí no acaba. El tema va de que se han investigado nuevos materiales, se han encontrado elementos que aprovechan mejor la luz que los átomos de silicio y se ha logrado eficiencia por encima del 40% con otros elementos. Pero el tema va de que todavía no son comercialmente atractivos poder emplear este tipo de tecnología. Entonces se sigue trabajando mucho con el silicio. Y aquí un dato muy bueno, el tema de la clasificación, ¿no? Muchos conocemos de que la clasificación de los paneles o las celdas fotovoltaicas son 3 elementos, el monocristalino, policristalino y el amorfo. Pero esta clasificación ya ha variado, ya no se, ya no se emplea como tal. Hoy en día ya prácticamente no tenemos paneles amorfos en el mercado, o también llamados de capa fina. Lo que tenemos son paneles policristalinos, pero evolucionados, y paneles monocristalinos, que ahora lo vamos a ver. Y aquí están. Estos son los paneles que se conocen hoy día, que son los paneles monoper, sí, es uno de ellos. Otro de ellos son los de half cell o media celda. Ya voy a explicar en qué consiste cada uno. Y uno que también está entrando al mercado es el panel HJT. Ojo que no son marcas, no son modelos, sino son tecnologías. Así como antes había el monocristalino, policristalino y amorfo, ahora hay estas tecnologías. ¿En qué consiste cada una? Pues el monoper, por ejemplo, cuenta con una segunda capa. Debajo de la celda de silicio tiene una segunda capa. Y esta segunda capa funciona como un espejo, ¿sí? Y el espejo, ¿qué es lo que hace? Pues permite reflejar los fotones de luz que no aprovechan las celdas, los permite reflejarlos para que las celdas logren aprovecharlo, ¿sí? Y con esto aumentar un poco la eficiencia de generación. Ese es el monoper. Los paneles Hall Cell, la mejora que han habido en estos paneles es que han partido las celdas por la mitad. Hall Cell significa en español media celda. Es el panel que está aquí al medio. ¿Y por qué han partido la celda por la mitad? Lo que sucede es que las celdas producen corriente de acuerdo a su tamaño. Y si las celdas son más pequeñas, las celdas individuales, quiere decir que la corriente que produzcan también va a ser menor.
Y si la corriente es menor, eso quiere decir que también las pérdidas por temperatura van a ser menores. Y si esas pérdidas son menores, lógicamente se va a aprovechar más la producción de energía. Ese es el panel de media celda. Y el HJT es muy parecido al monoper, tiene una segunda capa, pero la segunda capa de este panel no es una capa reflectora, sino que es una segunda capa de silicio. Entonces tiene dos capas de silicio que permite aprovechar también los electrones que que pasan por la primera capa. Y esto también ha hecho de que aumente la eficiencia. Ahora, de estos tres modelos, el que más ha logrado avances es el HJT. Es por eso que es uno de las tecnologías más prometedoras que también se tengan en un corto plazo. Y bueno, aquí tenemos los típicos paneles que de repente muchos de nosotros conocemos. Estos son paneles de 72 celdas, pero que al día de hoy han evolucionado a 144 medias celdas, porque lo partieron por la mitad. Y la tecnología PER con la tecnología Hall-Cell se juntaron y en un solo modelo están presentes ambas tecnologías. Ahora, paneles de este tipo alcanzan pues hasta los 420 watts y las dimensiones que tienen son de 2 metros por 1. ¿Sí? Sin embargo, cuando estos paneles ya se instalan, pues siempre hay que instalarlos con una separación. Y esta separación hace de que un panel termine ocupando un espacio de 3 metros cuadrados. Ese es un dato muy clave porque yo veo a muchas personas que intentan calcular cuánto espacio le ocuparía su sistema fotovoltaico, pues determinar cuánto realmente le cubre, ¿no? Si yo tengo un sistema de 30 paneles, que es más o menos 10 kilowatts, yo sabré que ese sistema ocupará 30 por 3, 90 metros cuadrados. Entonces, este es un dato clave. Y ahora vayamos a los inversores. Los inversores que son los otros elementos que acompañan a los paneles. Estos inversores pues han pasado de ser cajas enormes a cada vez cajas más pequeñas, porque también han aumentado en cuanto a tamaño, ¿no? Me refiero eficientemente en tamaño. Entonces ahora son más pequeños, menos pesados, eh, tienen una mayor tasa de conversión de energía. Para los que no conocen, los inversores transforman la energía de los paneles, que es corriente continua, a corriente alterna, que es la energía que se usa en los edificios, la vivienda. Entonces, estos son los inversores y pues ha habido un avance, perdón, que incluso ha hecho de que los mismos puedan funcionar con paneles fotovoltaicos en distintas orientaciones. ¿Y por qué distintas orientaciones tendría que ser difícil? Pues porque cada orientación tiene una diferente generación de energía. Si tú los mezclas entre sí eléctricamente hablando, los que generen menos van a terminar perjudicando al que genere más. ¿Sí? Porque uno de estos tres es el óptimo. Y si termina perjudicando, pues la producción se va a venir abajo, va a ser menor. Entonces, ¿qué es lo que tienen los inversores? Los inversores a veces cuentan con 2, 3, 4 entradas independientes, de tal forma que te permite acoplar distintas orientaciones al mismo. Y en la parte inferior derecha vemos pues cómo este sistema de 3 orientaciones se manifiesta en cuanto a la producción de energía. Como ustedes sabrán, la producción de energía en un sistema fotovoltaico es en forma de campana. Sí, es una campana. Es una campana que se va poniendo a las 6 de la mañana, como se ve en la gráfica, y tiene un pico al mediodía y después empieza a bajar. A las 5 o 6 de la tarde, dependiendo del lugar, dependiendo de la estación del año, esta producción desaparece. Y la campana también. Entonces lo que tenemos en esta imagen son 3 campanas. La campana amarilla, la campana morada y la campana azul.
Y cada campana, como les decía, está actuando de forma independiente. Entonces el inversor se encarga de transformarlas cada una por separado y la energía en corriente alterna, que si es una sola, pues ya sale a la alimentación de los tableros o circuitos conectados. Rolando, Y aquí está, pues, te escucho, Fernando, dime. ¿podríamos volver al slide anterior? Nos está A ver. preguntando Manuel si Ujú. podríamos hacer un poquito más el análisis a las gráficas. Me está preguntando si en realidad cada gráfica corresponde a cada grupo de paneles que vemos distribuidos en el techo. Ya, ok. A ver, nosotros tenemos que el recorrido del Sol va del este hacia el oeste. En las primeras horas de la mañana el Sol está en el este. Al mediodía está prácticamente al norte y cuando se va a ocultar se va hacia el oeste. ¿Ya? Entonces, la campana morada que tenemos aquí, lo más seguro es que sea la campana del arreglo que está orientado hacia el este. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque si está orientado hacia el este, quiere decir que va a ser el que más temprano va a empezar a producir. Más temprano y además en mayor medida. Entonces, si se dan cuenta, la curvita morada supera ligeramente a las 6 de la mañana más o menos a la curva amarilla y a la curva azul. Y a las 8 o 9 de la mañana también lo supera en producción. ¿Sí? Y es más, empieza a caer a las 5 de la tarde. A diferencia de las otras, que siguen activas. Ahora, el arreglo principal, el más grande, ese es el que seguro está orientado hacia el norte y que corresponde a la curva amarilla, porque es una producción que tiene el pico al mediodía. Si se dan cuenta, la curva morada tuvo su pico más o menos a las 11 de la mañana, pero la curva amarilla tiene su pico al mediodía. ¿Por qué? Porque al mediodía la intensidad es mayor y el sol está en el norte. Ahora, si nos vamos al arreglo de la curva azul, esa curva azul tiene más producción después del mediodía, más o menos a las 2 o 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque justo está orientado cuando el sol ya se empieza a meter, o sea, en dirección hacia el oeste. Es por eso que ahí ya se identifica cuál corresponde a cuál, ¿no? 3 curvas, 3 orientaciones, y ahí se ve en la gráfica cómo se manifiesta cada una. A ver si se entendió esa explicación o si no Sí, cualquier pregunta, ahí perfectamente, estamos quedó abiertos. mucho más claro, muy bien, gracias por la acotación. Ya, perfecto. Y bueno, seguimos con los inversores. Estos, como les decía, te permiten instalarse sobre techo. Ahora se hace mucho así. Antes se tenía que poner sobre un cuarto cerrado o de repente en un cuarto de equipos, pero ahora se logra instalar sobre techo y facilita mucho los labores de instalación, ¿no? Ahora, ¿por qué es que facilita los labores de instalación? Pues porque cuando tú tienes un sistema fotovoltaico, ese sistema fotovoltaico se agrupa en distintos arreglos, ¿ya? Supongamos que un sistema de 400 paneles tenga, pues, no sé, 25 arreglos. Cada arreglo tiene su conductor positivo y negativo. Si estamos hablando de 25 arreglos, quiere decir que vamos a tener 50 conductores. Y si se dan cuenta, al inversor están llegando, pues, muchos conductores. Entonces eso es muy común, ¿sí? Pero del inversor solo salen 2 o 3 conductores, dependiendo si el inversor es monofásico o trifásico. Entonces, perdón, entonces a mí, ¿cómo me conviene transportar la energía? ¿Con 50 conductores o con solo 3? Lógicamente que me conviene, pues, emplear la menor cantidad posible de conductores, ¿no? Es por eso que siempre se aconseja poner el inversor
lo más cercano al campo fotovoltaico, a los paneles, para hacer esta transformación y, y se, y se mejore mucho el tema de la instalación, el tema económico también, porque es mucho más económico llevar solo 3 conductores en vez de 50. Y otro dato importante, este es el tema de la gestión de energía a distancia, ¿no? Cómo es que nosotros controlamos, visualizamos la información de los sistemas fotovoltaicos. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues vemos otra vez las campanas. Las gráficas que estamos viendo aquí, algunas son campanas, otras son campanas medio distorsionadas, lógicamente porque hay nubes, y las nubes a veces tapan la incidencia solar, entonces los módulos cae su producción y eso se manifiesta en la campana. Y estos sistemas de gestión de energía, de monitoreo, pues me permiten precisamente visualizar todo ese comportamiento, ¿sí? En tiempo real. ¿Y yo para qué quiero visualizar ese comportamiento? Puede ser, por ejemplo, para investigación, puede ser, por ejemplo, para saber si la instalación fotovoltaica está produciendo lo que debería. Puede ser, por ejemplo, para compararla con otras instalaciones. Hay diversas razones por las cuales a mí me conviene explorar mi instalación fotovoltaica. Entonces, ¿qué es lo que estos sistemas de monitorización te indican? Pues muchos de ellos te indican, aparte de la data de producción en tiempo real, te indican otros parámetros, ¿no? De repente de voltaje, corriente, frecuencia. Claro que en algunos casos esos valores, pues de repente no nos sirven, ¿no? Pero si es en caso de repente, como no me ha pasado a mí, que son sistemas fotovoltaicos para universidades, ahí sí hay estudiantes que les gusta investigar bastante y les importa así todo este tema de los datos, ¿no? Corriente continua, corriente alterna, voltaje de los módulos, voltaje de la red, la frecuencia. Y no solo esta información, también me dice cuánta energía ha producido todo el sistema y la compara con cuánta energía ha consumido todo el edificio. Entonces también me permite darme una idea de qué tanto está cubriendo mi instalación fotovoltaica. ¿Qué más me indica? Pues me indica la cantidad de CO2 que yo he dejado de emitir por usar una instalación con energías limpias. Me indica cuánto dinero yo estoy ahorrando, si es que, si es que estoy sustituyendo esta energía por la energía, perdón, si es que estoy sustituyendo la energía convencional por esta energía, también eso me indica. Y con eso yo también me voy a dar cuenta de en cuánto tiempo recupero la inversión de mi sistema. Y bueno, una serie de parámetros que siempre es importante tener en cuenta, ¿no? Ahora, lo interesante de esta data es que también nos permite detectar de forma temprana cualquier incidencia o falla en los sistemas fotovoltaicos. Por ejemplo, sí, justo aquí se muestra. Todo el tiempo, estos sistemas de monitoreo tienen la facultad de enviar en tiempo real cualquier anomalía en el sistema. En algunos casos quizás te comunicará que se ha cortado la señal de internet. En algunos casos te dirá de repente que hay sobretensión en la red, porque a veces pasa. Quizás te advertirá de que la producción de los módulos está muy baja. Hay diversos motivos que te comunican a ti como alarmas de anomalías y eso te faculta a ti de decidir si es que la instalación necesita un mantenimiento o no. El tema va de que también tú no solo necesitas estar atento a las anomalías o a las alarmas, perdón, para saber si es que el sistema necesita un mantenimiento. También tú al analizar la serie de datos que te proporciona, tú estás en la facultad de poder detectar a tiempo si es que el sistema requiere algún servicio.
Y aquí le pongo dos campanas, una campana azul y una campana verde, que en este caso pues corresponde a dos arreglos de la misma potencia, ubicados en el mismo lugar, con la misma distancia de cableado. Y si todos los parámetros son iguales de instalación, quiere decir que los parámetros de producción o de energía también deberían ser iguales. Sin embargo, estamos viendo de que uno genera más que otro, ¿sí? Y de repente al inicio estas diferencias pueden ser minúsculas, ¿no? Pero con el tiempo quizás empiezan a crecer y a veces hay el tema de que la alarma no lo detecta hasta cierto punto. Pero si nosotros observamos con detalle esto, pues de repente nos podemos cuestionar por qué está sucediendo así. Y de repente yo voy al lugar y me doy cuenta que quizás a uno de los arreglos le está haciendo sombra un árbol, o no sé, de repente hay una paloma que está poniendo su nido, como hay algunos casos, o de repente hay algún cartón, papel, algo que ha volado sobre un panel y le está afectando la sombra. Entonces, eso me permite detectar simplemente con visualizar esta información. Y aquí hay otro caso interesante, ¿no? Por ejemplo, yo observo esta campana que tiene como que al inicio no produce, no genera, y recién como a las 8:30 de la mañana, 8 de la mañana, recién empieza a generar bastante. Y si yo veo que esto es en un solo día, de repente digo, quizás ha estado nublado el día, ¿no? No pasa nada. Pero si yo veo que este patrón se empieza a repetir todos los días, quiere decir que hay algo. Entonces yo voy al lugar y de repente detecto de que han puesto de repente una pequeña edificación, un pequeño cuarto, de repente hay estacionado un camión que le está haciendo sombra a los paneles todos los días a esa misma hora. Entonces, este tipo de cosas de repente no lo detecta el monitoreo en sí, pero si tú tienes la capacidad de visualizar el comportamiento del mismo, te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta y eso te va a permitir actuar para que el sistema, su rendimiento sea el óptimo. Por eso es muy importante instalar estos sistemas de monitoreo y gestión energética. Interesante. Ah, Rolando, aprovechando, tenemos una consulta ujú. de Víctor Manuel González. Nos dice, para un sistema fotovoltaico on-grid, cuando hay una falla en el sistema, ¿quién es el que ordena apertura la generación FV para que, para que ya no se siga inyectando energía a la red? ¿Lo hace el medidor inteligente o lo hace el inversor? Bueno, si hay una falla en la red eléctrica, el inversor lo detecta porque es el que está más cercano al punto de interconexión. Y es él mismo quien ordena que el sistema fotovoltaico se desenergice. Ujú. Es el propio inversor. Perfecto. Aquí hay una plataforma que es la plataforma de monitoreo SMA, que es pública, ¿ya? Este es un dato muy bueno. Es una plataforma pública y cuando ustedes entran a su página web de esta plataforma que se llama Sunny Portal, ahí ven pues un listado de instalaciones que están operando en Perú. Y muchas de estas instalaciones tienen también la data pública. Algunos tienen la data restringida, pero hay algunos que sí tienen la data pública completa y les animaría que de repente si tienen más interés en conocer cómo funcionan estas plataformas, pues vayan a esta página y ahí se pongan a explorar un poco con estas instalaciones. Hay instalaciones de Arequipa, de Iquitos, de Lima, de Junín. Muy buena información. Y de forma similar está la plataforma Fronius. Solo que ellos no tienen instalaciones de Perú, solo tienen instalaciones de Europa, de Oceanía. Pero también es interesante si es que necesitan esta información. La plataforma de ellos se llama SolarWeb. Así lo tienen que buscar. SolarWeb de Fronius y el otro es Sunny Portal de SMA.
Bueno, lo más importante, la normatividad. ¿De qué vale que tengamos tanto avance tecnológico si es que en el Perú no existen leyes o legislación que me permita aplicar todo esto? Vamos a conocer brevemente en qué va. Y acá hay un dato clave para aquellos quienes ejecutan proyectos. Y es muy común también este interrogante, ¿no? Me dicen, ¿de dónde debo guiarme yo en cuanto a normatividad para sistemas fotovoltaicos? Bueno, la pregunta parte de dónde lo voy a instalar. No es lo mismo instalar en un edificio que instalar en una vivienda rural. Pero como aquí estamos hablando de sistemas conectados a red, lo más seguro es que sea un edificio. Y si es así, nos tenemos que guiar del Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Y qué es lo que nos dice este reglamento? En la norma técnica EM010, instalaciones eléctricas interiores, nos dice que nosotros debemos aplicar todas las normas del Código Nacional de Electricidad, utilización, ¿sí? Pero complementadas, si es que es necesario, de las normas IS y las normas ISO. Las normas IS, pues, son internacionales. Muchos países la emplean. Entonces, cuando nosotros vayamos al Código Nacional de Electricidad, la sección 350 nos habla un poco de sistemas fotovoltaicos, pero es poco, no es mucho. Es más que todo conceptos, algunas recomendaciones generales. Pero claro, tenemos otras partes del código que nos habla de conductores, de protecciones, de las caídas de tensión recomendadas. Y, pero sí hay mucho vacío en cuanto al diseño fotovoltaico en sí, ¿no? No se me dice hasta qué tensión puedo poner los paneles fotovoltaicos, de repente cuál es la máxima distorsión armónica que puede tener mi inversor. Entonces, esas cositas que faltan en la normatividad peruana, nos podemos apoyar de las normas IS. Y las normas IS, pues sí tienen de todo. Entonces, las oportunidades que yo revisar estas normas, es suficiente la información que se encuentra ahí. Nunca he tenido la necesidad de revisar las normas ISO, pero por si acaso se los coloco. Entonces, las normas IS son las que aplicarían para estos casos. Aquí tenemos la generación distribuida. Este es un tema de amplio debate. La generación distribuida básicamente es un término que se ha empleado mucho para designar a ese mecanismo por el cual nosotros, ya sea una vivienda, un edificio, un centro comercial, pueda inyectar su excedente de producción de energía fotovoltaica, inyectarlo a la red eléctrica y que se genere un saldo a su favor. ¿Sí? Ya sea un saldo energético o un saldo económico. Hay prácticamente todos los países de Latinoamérica tienen generación distribuida, el reglamento, excepto creo que Bolivia, pero Perú también es uno de ellos. No cuenta con reglamentación. En el año 2018, en septiembre, salió un borrador de una reglamentación de esto, pero hasta el día de hoy ese borrador sigue siendo borrador. No se ha promulgado. Entonces también estamos esperando ese tema que salga. ¿Y por qué es importante que nosotros podamos inyectar nuestra energía a la red eléctrica? Pues aquí tenemos un caso. Con esta gráfica se va a entender. Nosotros tenemos, a ver, voy a poner el puntero para que se vea mejor. Aquí está, ya. Esta línea negra que nosotros vemos aquí es el consumo de una vivienda, ¿ya? Todas las 24 horas, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, esta vivienda consume muy poco. Probablemente porque de día todo el mundo sale a trabajar, no hay nadie en casa. Entonces es muy poco lo que consume. Sin embargo, el sistema fotovoltaico en esta vivienda solo
ha empezado a trabajar desde las 6 de la mañana, pero la campana no se ha formado. ¿Y por qué no se ha formado? Porque yo esa generación excedente, ¿sí? Excedente respecto a mi consumo, no se puede inyectar a la energía, a la red eléctrica. ¿Ok? Porque en esta parte yo estoy cubriendo mis consumos, pero ese excedente que hay no lo puedo llevar a ningún lado. Entonces, ese excedente se pierde por completo. ¿Y, ¿y qué es lo que al final estoy aprovechando? Solo 2.17 kilowatt hora. ¿Ok? En este caso es un ejemplo que pertenece a esta gráfica. Pero ¿qué pasaría si es que yo pudiese aprovechar todo lo que genera mi campana? Pues vayamos a la siguiente gráfica. Aquí ya se ve la campana más completa. Si yo pudiese aprovechar todo eso, tendría una generación de 5.85 kilowatt hora. Es más del doble. ¿Sí? Entonces yo pudiese aprovechar ese excedente que estoy generando para cubrir lo que yo consumo de noche o de día y pues al final mi factura de electricidad me venga con un número muy pequeño o prácticamente cero. Entonces, si es que hubiese esa reglamentación, se podría hacer eso. Pero como no hay hoy en día, solo nos limitamos a la anterior imagen, la de aquí. Espero que se haya entendido. A ver. Ya. Ahora, justo esto es lo que les comentaba, ¿no? El Reglamento Nacional de Edificaciones me dice pues precisamente de que yo debo respetarle el Código Nacional de Electricidad, pero hay otra norma dentro de este reglamento que es la EM080, que es instalaciones con energía solar, que también me da algunos alcances de lo que yo debo considerar en edificaciones. Yo lo pongo aquí porque esta es una norma que data del 2009. Sin embargo, el año pasado, el 2019, se creó un comité de actualización de la norma. Entonces yo tengo de que ese comité viene trabajando desde el año pasado para que pueda actualizar esta norma y salga con una reglamentación muy, muy acorde a las exigencias de la tecnología. Sí, probablemente a fines de este año o inicio del otro ya se tendrá conocimiento de esta actualización, para que lo tengan presente. Y acá hay un tema también muy bueno, que es el tema de las ordenanzas municipales. Y básicamente son dispositivos que están imponiendo algunas municipalidades que funcionan a forma de incentivos, incentivos en forma de construcción para edificaciones que cuenten con energía fotovoltaica. Y es muy bueno porque ya actualmente se empieza a ver el interés de las inmobiliarias, las constructoras que hacen estos edificios en implementar paneles solares para que tengan estos beneficios. Y la última parte, esto es el aspecto ambiental, ¿sí? Porque los sistemas fotovoltaicos funcionan como un mecanismo ambiental en cuanto para el edificio o edificación que lo contenga. Y tenemos una certificación que es la certificación LEED, muy importante. Esta certificación es un estándar a nivel mundial, como lo es, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente la ISO 9001, ¿sí? Que lo tienen varias empresas. Entonces, LEED es algo similar, pero para edificaciones. Es un estándar que te menciona que una forma de poder obtener puntaje para completar la certificación LEED es que el edificio se alimente con energía fotovoltaica. Y así como LEED, también hay la certificación EDGE, que de forma similar te pide esto. Y también está la iniciativa RECIEN. Sí, no es una certificación, es una iniciativa. ¿En qué consiste? Pues muchas empresas
transnacionales se unieron hace algunos años para proponerse como pacto de que hacia el año 2025 todas sus instalaciones a nivel mundial deberían funcionar con fuentes de energía renovables. Y muchas de esas transnacionales pues tienen empresas o sedes en Perú. Entonces ya también se está viendo de que están teniendo interés para cambiar su matriz de generación de energía. Y pongo este ejemplo también para entender un poquito de lo que es la certificación LEED. Miren, tenemos la curva roja, todo el espacio rojo es el consumo de un centro comercial. Y lo plomo que está aquí abajo es la producción de energía fotovoltaica. En este caso en particular, el sistema fotovoltaico solo estaba cubriendo el 8%. Y era un sistema que estaba en 200 metros cuadrados de techo. Que para un centro comercial 200 metros cuadrados es poco de espacio. Estaba cubriendo solo un 8% y la certificación LEED te pide que cubras entre el 1 al 10%. Ojo, claro que cubriendo más porcentaje, pues yo voy a tener mayor puntaje para optar la certificación. Pero es para que se den una idea, ¿no? Y así como este centro comercial, hay otros edificios de que aquí en Perú ya tienen su sistema fotovoltaico en operación y su certificación LEED completa. Entonces, esto ha ayudado de alguna forma también a incentivar el uso de la tecnología. Y ya para terminar, estos son algunos proyectos fotovoltaicos que están operando en Perú y que es importante conocerlos, ¿sí? Porque no se difunde esta información así nomás. Y a pesar de que es pública pero bien rebuscada. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el Ministerio de Energía y Minas. Sucede aquí en San Borja, en Lima. Ellos cuentan con 10 paneles solares. Este sistema cubre solo un 5% de todo su consumo, pero se está usando a forma de investigación también. ¿Por qué? Porque así como se instalaron otros 7 sistemas en todo el Perú, en distintas locaciones, para saber en cuál de las regiones los sistemas fotovoltaicos se comportaban mejor. Es un proyecto que ya tiene más o menos 1 año y medio y bueno, se sigue viendo los resultados. Incluso en la página del ministerio, en la parte se le conoce como proyecto NAMAS, está esta información pública, la generación de cada uno de los sistemas. Tenemos otro ministerio, el Ministerio del Ambiente. Estos paneles vienen en una cantidad más grande, son 32 paneles, el triple que el anterior, y en este caso está cubriendo un 20% del edificio. Este es en San Isidro, en la avenida Javier Prado. Y ahora pasamos a un sistema mucho más grande. Este es la planta Ferreiros en La Joya, en Arequipa. Este es un sistema de 500 paneles solares. Le permite cubrir un 20% de todo lo que consume la planta. Imagínense, tremendo sistema fotovoltaico, pero solo le cubre un 20%. 500 paneles solares. Y vamos a ver un sistema mucho más grande. Aunque no parece, pero sí es más grande. Este es un sistema que está ubicado en Chincha, en la empresa Textil del Valle. Ellos se dedican a todo lo que es producción de textiles. Ellos tienen 1.250 paneles solares instalados. Son cerca de 500 kilowatts. Y bueno, también le cubre un porcentaje de toda su operación. ¿Sí? Entonces, son proyectos que, que están tomando relevancia. Con el tiempo se va viendo de que también están aumentando en capacidad. Hace unos 4 o 5 años no era, era prácticamente imposible ver un proyecto de este tamaño, pero hoy en día ya es algo que está empezando a ser totalmente común. Y es por eso que también nosotros debemos formarnos adecuadamente para poder lidiar con la implementación de estos proyectos, ¿no? Bien, hasta ahí todo conmigo. Le dejo una
una pequeña frase que me pareció muy interesante, que es bastante conocida. Elige un trabajo que te apasione y no tendrás que trabajar ni un día en tu vida. Eso se lo dejo a forma de enseñanza y de experiencia personal. El tema de energías renovables, energía solar, a mí me gustó mucho desde que era un estudiante y bueno, hasta el día de hoy he formado esa pasión como parte de mi profesión. Entonces muchas veces para mí esto de repente es como jugar, ¿no? Eh, Involucrarme en este tipo de proyectos. Pero bueno, una pequeña enseñanza para todos ustedes. Y listo. Gracias, Fernando. Gracias. Orlando, muchas gracias. Hasta ahí conmigo. Tenemos consultas. ¿Te parece si empezamos A ver, a adelante. responderlas? Dale. Nos comenta George Quispe. ¿Las presentaciones de los paneles son estándar respecto a las medidas? Un estándar de proyectos son los paneles de 2x1. Claro que hay paneles más pequeños, pero son para electrificación rural, para sistemas más pequeños. Pero el estándar es 2x1 en medidas. 1 metro de ancho, 2 metros de alto. Perfecto. ¿Se necesita permiso para instalar un panel fotovoltaico y conectarlo a la red? Creo que está hablando respecto a un tema de vivienda. Para nada, para nada. Siempre y cuando tú no inyectes energía a la red eléctrica y tu sistema sea menor a 500 kilowatts, no necesitas permiso de nadie. Es tu propia decisión. Perfecto, perfecto. No hay un tema ahí con respecto a que estás inyectando de repente transitorios o el tema de que puedas intervenir con la calidad de energía en la red. No hay problema con ello. Ya, es que ahí hay dos temas. El primero es que cuando tú instalas un sistema fotovoltaico, pones un limitador de inyección. Es decir, no dejas que la energía salga fuera de tu vivienda o de tu edificio. Ya, este limitador de inyección pues te controla la frecuencia y trata de que la generación fotovoltaica nunca pase tu consumo. Entonces nunca se inyecta. Eso es lo primero. Lo segundo, pues es que la onda que botan los inversores fotovoltaicos es una onda incluso más limpia que de repente que la que tenemos aquí en la propia red eléctrica. ¿Por qué? Porque los inversores pasan por procesos muy meticulosos de la revisión de la electrónica y todo este tema para que no suceda eso que comentas. Bien interesante, muy buena tecnología. Entonces, aquella es la de los Sí, inversores. bastante. Están bien certificados. Excelente. La Ujú. siguiente consulta es, ¿cuáles son las problemáticas típicas en las instalaciones fotovoltaicas? Problemáticas típicas. Bueno, yo creo que un principal reto es el tema del diseño, dimensionamiento. Porque, bueno, número uno, se tiene poca literatura. Ya es muy difícil de que tú de repente agarres un libro o una norma, perdón, y te diga paso a paso cómo es que tú tienes que diseñar. No, por lo general no sucede así. Tú tienes que primero conocer cuáles son las mejoras tecnológicas, número uno. Número dos, conocer el lugar donde se va a ejecutar un proyecto, las ubicaciones, el lugar disponible, eh, el tablero eléctrico. Y número tres, diseñar la mejor solución, la solución más óptima, que probablemente, y muchas veces sucede, es que tiene que hacerse un diseño basado en la optimización. Producir la mayor cantidad de energía posible al menor precio posible. Ese es el principal parámetro. Y muchas veces eso representa un reto en, en los proyectistas, los ingenieros, las personas que están involucradas en este mundo. Ya en el tema de operativo, el tema de instalación, pues eso cuando ya se tiene un diseño bien establecido, bien hecho, ya de repente pasa un segundo plano ya, porque hay técnicos muy calificados que ya conocen de los paneles. Entonces, la instalación se torna sencilla. Salvo que ya sea un proyecto de magnitudes que de repente nunca antes se ha hecho en Perú. Como ha pasado pues estos últimos años, cada vez hay proyectos más grandes
Y, y como en el Perú no se tienen instalados sistemas de tan elevada capacidad, entonces no hay ingenieros que tengan esa experiencia. Entonces eso también representa un reto, ¿no? A veces se hace consultas con los fabricantes, con ingenieros de otros países, todo para que el diseño y la instalación salga lo mejor posible. Sí, así Ujú. es. Muy buena acotación. Tenemos la siguiente consulta de Carlos Torres. Nos dice, ¿cuál es el tiempo de vida útil de los paneles? Y asimismo, ¿cómo es el procedimiento con respecto al mantenimiento? La vida útil de los paneles, según los fabricantes, es de 25 a 30 años. Pero en la vida real se ve que dura mucho más. Hay sistemas que después de 40 años siguen operando normalmente. El tema de mantenimiento, pues básicamente consiste en la limpieza periódica de los paneles. Si tú no los limpias, los paneles se llenan de tierra, de polvo, de agua, y eso termina afectando tu producción de energía. Entonces, eso es lo más importante. Ya después de eso, tú tendrás que de repente ser más meticuloso en la instalación misma, ¿no? De repente ver la corrosión de las estructuras, si es que está todo conforme, el ajuste que tienen en el cableado, los pernos, si no hay ningún falso contacto en los tableros, en las protecciones, en la parte eléctrica. Una revisión en general. Y siempre, claro, también revisando el tema del monitoreo, ¿no? Para validar tu producción de energía. Perfecto, muy buena respuesta. Ujú. Tenemos una pregunta que nos lanza a través del chat, es un Roberto Arivilca, lo dice, comentarios, si tú usas, hay una comita ahí, tu propia red, es decir, tus propios cables, sin que se use de la distribuidora, como en el caso de SEAL, de Arequipa, entonces tú puedes tener tu propia microcentral. Un saludo enorme a Roberto. Es un colega mío. Sí, efectivamente. Si es que tú te conectas a a la red de SEAL, pero no le inyectas, y como te digo, si tu sistema es menos de 500 kilowatts, sí puedes tener tu propia microcentral, Roberto. Si tú pasas de 500 kilowatts, así no inyectes, ahí sí tienes que pedir permiso de concesión a la autoridad eléctrica competente. Que pues en primera instancia va a ser SEAL, luego te van a derivar a Ocinermin, si se resuelve ahí, si no, pasa al ministerio, todo un proceso. Ujú. Un saludo entonces para Roberto, que no se animó Sí. a hacer la intervención de forma oral. Igual, si tienes otro comentario, otra acotación, Roberto, por supuesto que estás invitado, porque estás en la plataforma Zoom, a levantar la manito arriba y activar tu micro para poder hacer la intervención correspondiente. Nander Acosta Roberto Arivilca levantó la mano. Ahí está. Hola Buenas tardes, Roberto, Roberto, ¿cómo estás? Hola, tu mic se activa. hola. Ahora sí me escuchan. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola a Hola todos. Roberto, Hola, ¿qué tal? Buenas hola tardes. Rolando. Un gusto, aunque sea verte por la pantalla de la laptop, ¿no? Hasta el Igualmente momento. amigo, un abrazo. Y un saludo a todos los colegas de este conversatorio bueno, al anfitrión especialmente. Y gracias por la aceptación. Sí, o sea, en el sentido de lo que dice Rolando es cierto, ¿no? Acá en Arequipa se le está dando ya con mayor fuerza a los sistemas interconectados y el plan va que sí, que yo puedo tener una microcentral, ¿no? Y, o sea, yo puedo generar en mi vivienda y poder vender a mis vecinos, ¿no? En este caso, ahorita nosotros estamos haciendo una pequeña microcentral de 3 kilowatts a una vivienda multifamiliar, pero es se puede decir, del papá y de los dos hijos. Entonces, en la cual estamos haciendo un costo de pago, de pago mensual, ¿no? Entonces, pero sin meternos con la línea glacial, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo con ellos,
un experimento porque, bueno, al señor también le encanta mucho la energía solar y, Eso es bueno, y como así, un contrato de venta, de compra y venta de energía, ¿sí o sí, no? sí, 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 Ajá. le Eso hemos es. hecho un pequeño contratito entre la empresa y nosotros, que en este caso que la empresa que yo manejo con ellos, con la condición que, bueno, que después lo quiera comprar, ¿no? En realidad lo quiere comprar, pero hemos hecho este primero, se puede decir primer trabajo para que él vea. Y bueno, ya hemos puesto los paneles, ya la otra semana estamos ya colocando el inversor que ya nos llegó hoy día recién y ya lo estamos colocando y estamos haciendo. Y así estamos implementando eso. Ahora, hay un punto importante que también se hablaba y decía Rolando, era la parte de profesional técnico, ¿no? Son muy pocos los especialistas en energía Ujú. renovables. Así es cierto, claro, las universidades lo tienen, ¿no? Como a veces como segunda opción, ¿no? O sea, eres ingeniero mecánico eléctrico, químico, físico o eléctrico, etcétera, con mención a energía, pero no todos se dedican mucho a la parte renovable porque en cierto modo no es ¿cómo podría decir? No es un negocio muy rentable para algunos, ¿no? Entonces, por decir, yo soy ingeniero de energía renovable y tengo 18 años metido en este rubro y sigo metido en este rubro y es como hablaba con unos colegas y me decían, ¿no? Oye, ¿puedes vivir de las energías? Claro, o sea, sí puedo vivir, pero es más complejo que tener un negocio por decir, de venta de laptops o venta de un insumo que se puede vender más rápido, ¿no? Entonces, y ahí por ahí es donde va que casi los colegas Bueno, pero eso es un ya, poquito porque el mercado no ha madurado todavía lo suficiente, ¿no? Pero ahí creo claro, que vamos pero por ese camino. sí, 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 pero en la parte Ujú. industrial ya es diferente ya. En la parte industrial ya la empresa ya está empezando en el tema de ahorro, ¿no? Ya está pensando en el tema de la parte medioambiental, etcétera, ¿no? Claro. Ahorita, como tú mencionabas, claro, la ley de generación distribuida, o sea, el decreto, o sea, está como decreto, pero no hay un reglamento, ¿no? Así es. Entonces por decir, Alicor acá en Arequipa lo quiere poner, ¿no? Pero me dice, mira, Engie me vende directo más barato la energía a lo que tú me quieres colocar, ¿no? Pero yo le digo, yo no te voy a colocar toda la planta, yo te voy a colocar ya por fases, o sea, ya hay forma de cómo manejar el proyecto, Ujú. porque a veces varios técnicos que han ido, no solo a Calicor, a varias empresas acá de Arequipa, como Ferreiros, a mismo empresas concesionarias de autos, etcétera, a veces van por lo grande, ¿no? Ya te están los 50 kilowatts, te voy a instalar 30 kilowatts, pero no es el tema por ahí. El tema va en el sentido de que cuál es su necesidad prioritaria y como el sistema es modulable, o sea, yo puedo posteriormente ir aumentando más potencia, entonces yo ya puedo generarle ya un costo, un beneficio mayor a varios años, ¿no? Y ese es un déficit que se está encontrando bastante. O sea, lamentablemente varios van y dicen, no, te voy a poner 20, no, te voy a poner 30. Y cuando le das el costo, el gerente o el ministerio del proyecto ve y dice, no, comparo con mi costo de comparación de energía de mi recibo y les hago una proyección, esto lo va a pagar en 40 años, ¿no? Entonces, por ahí no va, ¿no? Va por el sentido de cómo trabajarlo. Entonces, Claro. eso es lo que debe articularse un poquito, lo que es la parte de lo que es la academia, que es las universidades, con la empresa privada y al final el Estado, ¿no? Pero más Ujú. exclusivamente el rol va entre la academia y la universidad privada. ¿Por qué? Porque la academia son los que forman a los profesionales y la universidad y las empresas privadas son los que los reciben como practicantes, ¿no? Por decir, nosotros recibimos a los chicos de la Universidad de Juliaca, que está en la Facultad de Energías Renovables, ¿no? Ya varios Ujú. de chicos que han estado con nosotros, y ya varios chicos, se puede decir, han estado con nosotros, han visto los proyectos y va por el estado de ánimo, va por la parte también de motivación, que ya algunos tienen su microempresa,
¿no? Y otros ya están trabajando para otras empresas, ¿no? Excelente, claro, Entonces, muy cierto. claro, entonces, y también hemos hecho, por decir, a chicos mayormente de arquitectura, de ingeniería civil, de mecánica, que su tesis lo han enfocado en energía renovable porque ya ven por una pasión, ¿no? O sea, dicen, yo tengo Claro. bastante sol, pero no sé cómo complementarlo. Entonces, ahí donde ya entra, como te digo, la academia con la entidad privada, de decirle, ya, yo tengo este proyecto, ya trata de solucionarlo, encontrar una Ujú. solución, pero Claro. darle todos los conocimientos. Lamentablemente sí, la universidad nos forma, pero no nos da todos los conocimientos adecuados para decir, no, que sí, o sea, como por decir, no, yo no voy a salir de la universidad diciendo que ya voy a diseñar tantos paneles, esto, no, eso es mentira. Eso, si te digo que es cierto, en la teoría no se da. Entonces, el conocimiento se da a medida que ya tú vas adquiriendo experiencia, ¿no? Y también vas estudiando siempre, vas leyendo literatura Así es. y también ya y, y- Importante. y Esto, indagando poco a poco, ¿no? Entonces, eso es importante de poder saber, ¿no? Sí. justo Ajá. para resumir, entonces, en realidad lo que se tiene que hacer es comentar un poquito el panorama para los nuevos egresados, de darles a entender de que este es un mercado de que está creciendo y el Sí, crecimiento, como lo ha demostrado Rolando en las anteriores diapositivas, se está haciendo de forma exponencial. así Pero es. muy buena intervención, Roberto, se agradece bastante. Continuamos con las preguntas, Rolando, ¿qué te parece? Ya, dale. Tenemos la consulta de Nander Acosta, dice, ¿cómo ves el panorama para la implementación de sistemas fotovoltaicos en industrias a nivel local? ¿Las empresas actualmente están apostando por este tipo de proyectos? Sí lo están haciendo, ¿ya? Lo están haciendo, pero estamos en una fase en que las empresas, al no conocer de la tecnología, primero se están metiendo a investigar. Y eso es pan de cada día. Viene una empresa, tiene la concepción, la idea de que quiere tener paneles solares, pero lo que primero hace es investigar. Entonces te pregunta un poco de la tecnología, cuánto va a producir, cuánto voy a ahorrar, qué componente voy a tener. Y eso pasa con todas las empresas que se han metido esta idea en la cabeza. Es muy distinto pues a una empresa que quiere implementar de repente un sistema de aire acondicionado en su edificio. Es mucho más sencillo porque ya se conoce bastante de eso, ¿no? En Sí, cambio, con solar pasa este tema de que se necesita investigar. Así que es todo un trabajo, de verdad. O sea, pasamos de repente meses ideando la solución, aclarándola bien, haciendo números, cálculos, hasta que recién salga un proyecto. Este es así un es, proceso que toma meses. Ujú. correcto. Johan Enríquez nos pregunta, ¿es necesario tener alguna certificación de especialista para ser emprendedor en este rubro? Esa pregunta, ya. A ver, lo que pasa es que, como decía, el mercado está madurando recién, ya, está madurando. Entonces, de repente, cuando tú vas a una empresa a postular un trabajo o te presentas un proyecto en específico, no es tanta la certificación o especialización que te piden. Sí te piden lo básico, ¿no? Que sea de repente ingeniero en alguna rama en particular, electricista, electrónico, energético, industrial o mecánico incluso, pero más que eso, no. Salvo en proyectos sí de elevada capacidad, si te piden que tengas experiencia de 2 o 3 años como mínimo en sistemas fotovoltaicos. Correcto. Entendía de que también la Ahora, tú pregunta dices ahí terminaba un para poco ser por el tema de emprendedor. independiente, ¿no? Para volverse de repente empresa y brindar la Sí, solución al cliente. O sea, de repente, ¿cuáles son las sí, barreras de sí, entrada? justo eso le voy a comentar. El tema para ser emprendedor es mucho más difícil. Es mucho más difícil, porque no solo te topas con el tema de que el mercado está madurando, sino te topas que es un mercado desconocido para ti. Entonces tú no sabes quiénes son los fabricantes, a quiénes tienes que venderles,
cómo es que se diseñan. Entonces hay muchas más barreras. Sin embargo, claro, hay personas que lo han hecho, y de repente algunos han triunfado, otros han tenido trabas, como en cualquier emprendimiento. Pero bueno, todo un desafío, Johan, de verdad. Antes que emprendas, yo te recomendaría que te informes bastante de cómo está el mercado en el Perú para que recién tengas una mejor idea de hacia dónde quieres ir. Excelente acotación. Levantaron la mano, creo. Así es, tenemos a Edison Villarroel. Hola Edison, buenas tardes, bienvenido. Hola Fernando, ¿qué tal? Rolando, ¿cómo estás? Hola Edison, ¿qué tal? Oye, ¿Qué qué tal? bueno Sí, escucharte. ¿qué tal? Sí, bueno, pues era una consulta, ¿no? Sobre el tema de los sistemas fotovoltaicos, quizás instalados a gran altura, ¿no? No sé, quizás Ajá. 3.500, 4.500, ¿no? Ujú. Y cómo es el tema justamente de la eficiencia, ¿no? El derrateo justamente que se da por el tema de altura, ¿no? En la instalación o en Claro. qué varía, ¿no? ¿Cuál es justamente en cuánto baja su eficiencia de todos los componentes del sistema fotovoltaico? ¿No? Ya, buena pregunta. Es como toda máquina eléctrica, ¿no? Siempre que tú lo llevas a determinada altitud elevada, pues tiene que haber un derrateo, una pérdida de repente de potencia, de eficiencia. Entonces, eso es correcto. Ahora, la pérdida depende pues de cada fabricante y de cada componente. En altura, los sistemas conectados a red, el panel no pierde casi nada. Es más, produce más encima porque en altura pues son climas fríos y las bajas temperaturas favorecen la producción de los paneles. Pero en cambio los inversores sí sufren. ¿Sí? Los inversores sufren de rateos por lo general, a partir de los 2.000 metros de altura. Como te digo, depende de cada fabricante, pero desde los 2.000 hasta los 5.000 metros hay un derrateo. Y ese derrateo por altitud. Ahora hay otro derrateo que de repente, si tú lo pones en un cuarto hermético, totalmente cerrado, por temperatura también hay otro derrateo. Pero sí, tendrías que consultar en cada fabricante. Así es, pero hasta 5.000 metros pueden operar. Con derrateo, pero operan. Encima de eso ya no he visto ya inversores que trabajen. Ah, ok. También había escuchado la vez pasada que el tema justamente de los inversores, el que más se acomoda justamente para el tema de altitud son los fabricantes que es Huawei, me parece, o me equivoco, no lo sé. No, en realidad, los que son top a nivel mundial son SMA, Huawei y, y Sungrow. Sungrow. Los tres son los más grandes fabricantes de inversores. Y los tres tienen modelos que van hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Sí, Ah, sí, perfecto. revisa bien esas tres marcas, SMA, Huawei y Sungrow, y ahí te vas a dar cuenta. Ujú. Sí, sí, gracias. Ya, listo. Eh, sí, Rolando, una consulta más. Es Ujú. con el tema justamente, bueno, ahorita lo que estamos hablando es el tema de sistemas fotovoltaicos terrestres, ¿no? Pero también había visto que hay sistemas fotovoltaicos justamente flotantes, ¿no? Que están instalados quizás en lagunas, quizás en algunas represas, también he visto, ¿no? Sí. Justamente que son Pero en Perú colocados ahí, ¿no? no. En Perú no. Ah, claro, claro, acá no, no, es más que No hay nada, ni me una parece, sola. creo que es en Europa, seguro, o en China, más que nada, me imagino. Ujú. Sí. ¿Cómo es ese sistema? O sea, comparado justamente con el sistema terrestre, en términos de CAPEX, ¿no? ¿Cuál sería más barato, no? En, No, en CAPEX los flotantes son mucho más caros por la plataforma que tienes que ponerle. Sí, Ujú, es mucho más. El número exacto no lo tengo porque pues es algo que tampoco no veo, ¿no? No hay proyectos claro. en Perú. En Sí. Chile creo que hay un par nomás y en Brasil también. Pero más que eso no sabría darte información. Ahora, a nivel técnico mejora porque se encuentra más cerca del agua y por lo tanto, de alguna forma eso te permite refrigerar un poco mejor a los módulos. Pero más que eso no sabría darte otra información. Ahí sí tendrías que investigar. Ah, ya. Sí, Ujú. sí, está bien. Gracias, Rolando. Muchas Ya, gracias. listo, Edison. Chévere, gracias.
Gracias, Edison, por tu intervención. Tenemos una última consulta de Eduardo Vázquez. Nos dice, buenas tardes. Según la ordenanza municipal de Miraflores, ¿a qué se refiere con iluminación con energía solar como mínimo en el 50% de las áreas comunes? Otro gran amigo mío, Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Te respondo. ¿A qué se refiere? Lo que pasa es que tú tienes en un edificio que, que gran parte de su consumo es en áreas comunes, ¿no? O sea, tienes de repente las propias oficinas o departamentos, pero una parte que es de todo el edificio es el área común. Entonces, la ordenanza te dice que de ese espacio de áreas comunes, lo que consume la iluminación, el 50% tendría que ser cubierto con paneles solares. Ahora, porcentualmente esto parece alto, pero en la vida real no es mucho. Son sistemas pequeños para un edificio. Son sistemas de 3, 5, 10 kilowatts a lo mucho. Entonces, más o menos de ese dato te habla esto. Listo. ¿Más consultas hay? No, ya cerramos creo que la charla de consultas. Yo tenía una última acotación respecto a justamente el comentario que nos hizo hace un poco Roberto de que el uso de las energías renovables o los paneles fotovoltaicos se han elevado exponencialmente Sí, en la utilización. Sin embargo, tú mencionaste una eficiencia que se alcanzó, si bien es cierto, todavía no está comercialmente, no estamos comercialmente hablando del 50% de claro. eficiencia. Me gustaría saber un poquito si con eficiencia entiendo de que del 100% que tenemos por watts de energía que puede darte el sol por metro Ujú. cuadrado, se aprovecha el 50%, a eso se hace referencia. Lo pregunto Eh, porque ujú, hace poco, disculpa que te corte, hace poco, a los inicios de los slides, nos mostraste justamente un mapa donde se veía los continentes, cuántas energías se tenía por claro, directa por metro cuadrado. así Y es. vi cantidades enormes realmente por metro cuadrado. Exacto. A lo que voy es que hay todavía un montón de energía para aprovechar, que todavía no lo hacemos por tema tecnológico. Exacto, ya. Te aclaro esa duda de la eficiencia. Efectivamente, esa eficiencia hace referencia al tema de cuánta radiación solar puede aprovechar tu módulo, tu panel. ¿Ya? No es la eficiencia de todo un sistema, porque tú en un sistema sí tienes eficiencia del 80-83%, más o menos. Pero en cuanto a ese 50% que yo dije en el caso de materiales más avanzados, y ojo, no dije 50, dije 40%, materiales más avanzados, y que también dije que hoy en día las celdas comerciales llegan al 22.6% de eficiencia, es porque aprovechan el 22.6% de radiación solar que llega a la superficie. ¿Cómo es esto? Pues si tú en un metro cuadrado de superficie tienes una radiación de 1000 kilowatt hora que incide, el módulo solo es capaz de transformar 226 kilowatt hora. De esos 1000 que inciden, solo transforma 226. A esa eficiencia se refiere. De ahí, de esos 226, hasta el punto de interconexión a la red, es más o menos un 20% de pérdidas. Cableado, conexión entre los módulos, pérdida del inversor, todo eso es un 20%, más o menos. Entonces, para que se entienda la diferencia, eficiencia de conversión de radiación y eficiencia del sistema. Excelente, excelente Eso es. acotación, Rolando, gracias. Ujú. Y tenemos por último un comentario de Roberto Arivilca que dice, acá en Arequipa es diferente en que es iluminación de áreas comunes, puede ser la totalidad. En realidad, en 3 edificios hemos puesto el 100% toda la iluminación de áreas comunes por el aprovechamiento de la radiación solar que tenemos en Arequipa. Y no Claro, dependemos de una ordenanza municipal. claro. Muy buena Es que acotación. justo por eso es municipal, ¿no? El ejemplo que yo puse se refería a la municipalidad de Miraflores, aquí en Lima. Pero sí hay municipalidades de repente que en Cusco, por ejemplo, he visto que también están acondicionando esta normatividad, estas ordenanzas, pero claro, cada municipalidad lo acondiciona a su propio porcentaje que quiere cubrir. En algunos casos, como dice Roberto, no se depende de una ordenanza y sin embargo yo puedo poner paneles fotovoltaicos para cubrir la iluminación.
Esa también depende ya de la propia edificación, ¿no? De sus administradores, todo eso. Así es, perfecto, Rolando. Ujú, Más bien, agradecemos, hablo a nombre de todo el equipo de Minuto de Experiencia, la disponibilidad que nos has brindado esta tarde. ujú. Estoy seguro de que posteriormente, cuando este video posteriormente queda subido en el Facebook, va a tener después bastantes comentarios y preguntas. Hacerles hincapié al grupo de que tenemos un grupo de WhatsApp donde Ya, donde justamente se le hace partícipe al ponente y ajá. donde todo el equipo o todos los integrantes de ese grupo Minuto de Experiencia pueden hacerte llegar en la semana sus demás consultas, comentarios o acotaciones que quieran tener o dudas que salgan, ¿no? Ujú. Sobre la charla del día de hoy. Asimismo, tú Perfecto. como especialista, aparte que vas a estar incorporando el grupo, tú como especialista de repente puedes brindarnos algunas diapositivas o unos PDFs y como información Ujú. complementaria, ¿no? O de Ah, repente completar perfecto. páginas web que nos habías mencionado anteriormente. Ya, listo, listo. Genial. Yo les paso esa información, no se preocupen. Nuevamente agradecerte, Rolando. Ha sido una excelente charla, muy nutritiva. Como bien lo había mencionado, no es un tema que se conoce al 100%. Así es. Realmente es una especialidad completamente nueva la que te estás abriendo hoy por hoy camino. Ujú. Y de parte de todo el equipo de Minuto de Experiencia te deseamos los mejores éxitos y estamos seguros que nos vamos a ver en algún proyecto en conjunto. Así es. Ya pues, Fernando, muchas gracias por el espacio, más bien. Y gracias a todo el equipo de Minutos. Quedamos hasta la próxima y ya Perfecto. conversamos por el WhatsApp. Muchas gracias, gracias Rolando, gracias a todos los asistentes, los esperamos el próximo domingo en la siguiente charla. Cuídense, que tengan una Listo. excelente semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias.